¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Se sienten los estragos del frío, ¿verdad? Y se siente también después del domingo pasado tener mucha gente. Hoy pues ya volvemos a nuestra realidad, pero qué importante es también poder entender y ver también una iglesia a lo mejor llena el domingo pasado. Y hoy ver una iglesia que está creciendo, una iglesia que está iniciando. Y es importante porque nos damos cuenta de la necesidad que hay del Señor. Sabemos, hay hermanos que por salud no pudieron venir en algún momento. Tal vez algunos por ahí hoy se sientan mal y también no pudieron venir. Pero esto es un reflejo, ese es un reflejo de la necesidad que hay de Dios también en el mundo, en las personas. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón fervientemente, tu anhelo, tu deseo, pues es poder estar con los hermanos, con la coinonía, ¿no? Con los hermanos. Y es algo natural que se da. ¿Por qué? Porque dentro de ti, cuando eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo clama por compartir con el Espíritu Santo, que es el mismo que está en la vida de mi hermano. ¿Me explico? Es como un fuego ardiente que no puedes separar. No puedes separar, y entonces necesita estar con el otro leño que está encendiéndose. Entonces, ese es un reflejo de cómo hoy está la iglesia en general en el mundo, ¿no? Y bueno, hoy, familia, es nuestra última predicación de esta serie de predicaciones especiales de Año Nuevo, y estaremos regresando ya a nuestra serie del Evangelio de Marcos la siguiente semana. Pero hoy, esta semana, quería hablar, el Señor me había estado poniendo en el corazón, hablarte acerca de la iglesia. Y es que muchas veces, aunque no lo creamos, tenemos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. A veces no podemos entender y discernir bien qué es la iglesia, cuál es la función de la iglesia y cuál es el propósito que Dios el Señor tuvo en su corazón para la iglesia. Y hoy, con la palabra de Dios, quisiera que justamente se pudieran responder estas preguntas, que hoy pudiéramos entender qué es la iglesia, cuál es la función de la iglesia y qué es lo que había en el corazón del Señor cuando quiso fundar y edificar su iglesia. Ahí en Efesios, no lo busques, Efesios 1:22, decía Pablo: y sometió todas las cosas a sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, en la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel en el que habita, el que llena todo, ¿no? Lo que Pablo nos quiere decir en este versículo es que la iglesia es Cristo, y tú y yo somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Entonces, la iglesia y tú y yo somos esos pequeños Cristos, somos esa parte del cuerpo de Cristo que le pertenecemos a Él y somos de Él. Entonces, la iglesia somos nosotros, ¿no? Y bueno, como iglesia, hoy también tiene una función. Y esa función que tiene la iglesia y que nace justamente en el corazón del Señor es la función de ser un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Es la forma en la cual Dios utiliza como medio para darnos su gracia, su amor, su misericordia. Y ese medio de gracia Dios lo dispuso en su corazón porque Él quiere que nosotros seamos sanados, restaurados y transformados. De tal manera que la iglesia, como medio de gracia, Él la utiliza para ese fin, ¿no? Así que la predicación de hoy es la iglesia, un medio de gracia. Si están anotando, veo por ahí que algunos están anotando, y les animo que este año vamos a hacer ahí algunos cambios sencillos en cuanto a las dinámicas en la iglesia. Y va a ser bueno que puedas traer un cuaderno. Cómprate un cuadernito, forma italiana. Si no tienes alguno por ahí, con confianza, creo que tenemos ahí nosotros uno. Y para que estés apuntando.
A veces decimos, bueno, es que si apunto no pongo atención, pero a lo mejor no vas a apuntar todo lo que se dice desde acá, pero va a haber palabras, frases, que si tú las anotas, se te van a quedar en el corazón. Entonces, por eso es necesario. Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea el que nos hable. Bendito Dios, gracias por este día, gracias porque hoy nos permite, Señor, estar aquí reunidos aún con las inclemencias del tiempo. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que nos trae, el que nos llama, tu Espíritu Santo, Señor. Somos esos miembros de tu iglesia, Señor, que, Padre, necesitamos de ti y necesitamos estar aquí delante de tu presencia. Sabemos que la iglesia, como medio de gracia, es un medio que tú utilizas para sanar nuestra alma, sanar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de actuar, restaurarnos a la posición de hijos de Dios, pero también transformarnos, Padre. Así que hoy queremos escucharte a ti, que seas tú hablando en nuestro corazón y que hoy, Padre, tú hables a la vida de cada uno de mis hermanos. Tú sabes exactamente qué está pasando en su corazón, cuáles son sus miedos, cuáles son sus heridas. ¿Qué es eso, aquello que necesitan urgentemente transformar y ser restaurados, Señor? Habla tú, Padre, a la vida de cada uno de nosotros. Así que, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos enfocaremos en entender esto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es un medio de gracia. Y entender esto, hermanos, es vital para tu vida y para mi vida. Porque hoy las iglesias, y créeme también, no creas que una iglesia grande, enorme, hace la diferencia en este sentido. Hay iglesias enormes de 200, 300, 600 miembros y hasta más en Estados Unidos, pero tristemente esas iglesias muchas veces solamente están llenas de personas, no de hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No necesariamente el que una iglesia sea grande quiere decir que son hijos de Dios. Claro, anima, ¿no? Anima y dices, ay, me gusta la alabanza, me gusta todo, pero no necesariamente una iglesia es así. Decía un predicador, a Dios no le importa lo que entra a la iglesia, hablando de cantidad. A Dios le importa lo que sale de la iglesia, hablando de calidad. ¿Qué es lo que va a salir hoy de aquí? Cantidad. Podrían salir una bola de hermanos de 200, 300, pero a Dios no le importa lo que sale, o la cantidad que sale, sino la calidad que sale de la iglesia. Y es por eso que hoy en un mundo donde la tibieza espiritual es contagiosa, necesitamos recordar que la iglesia es sumamente indispensable para nuestra sanación, para nuestra restauración y nuestra transformación. Es por eso que la iglesia, como medio de gracia, tiene 5 funciones primordiales. 1, la iglesia santifica. La iglesia como medio de gracia, la iglesia santifica. La iglesia une. La iglesia proclama. La iglesia sostiene y la iglesia ilumina. Te lo repito, la iglesia santifica, la iglesia une, la iglesia proclama, la iglesia sostiene y la iglesia ilumina. Y mira, es bien necesario esto, familia, porque si entendemos esto, hoy que estamos iniciando todavía el año, que estamos en las primeras semanas, créeme que esto va a hacer la diferencia en tu vida. Va a hacer la diferencia en tu vida de cómo vas a estar caminando el siguiente año. Si tú entiendes este concepto de lo que es la iglesia, te va a ayudar, vas a traer mucha bendición a tu vida. Así que vamos a ver el primer punto. La iglesia santifica. El diseño divino para crecer en Cristo, hay como subtítulo. La iglesia santifica el diseño divino para crecer en Cristo. Mira, Dios no nos vino solamente a salvar. Muchas veces pensamos que Dios nos vino a salvar nada más, pero Dios no nos vino a salvar solamente y dejarnos solos. Ok, te doy mi Espíritu Santo, te salvé, bueno, yo ya me voy, tengo otras cosas que hacer. No, el Señor no solamente nos vino a salvar, sino que el Señor fundó la iglesia con cada uno de nosotros para ser ese medio de gracia con el cual necesitamos crecer en Cristo. Y si me acompañas ahí, Efesios capítulo 4, versículo 11,
aquí vamos a ver cómo el cuerpo de Cristo es necesario, cómo es que nos necesitamos los unos a los otros. Y que puedas ver cómo somos bendición los unos a los otros. Efesios 4:11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar. Vas a empezar a ver aquí una serie de propósitos. Cuando dice, a fin de perfeccionar, eso nos da un propósito. A fin de perfeccionar a los santos, y encontramos otro propósito, el para. Acuérdate que cada que en la Biblia dice para, es un propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, llegamos a Cristo no nada más para ser salvados, sino para la obra del ministerio, lo que dice también Efesios 2:10, ¿no? Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, para la obra del ministerio, trabajo para el Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, otro propósito. Es decir, tú y yo estamos aquí, familia, no solamente para venirnos a alimentar, sino también para poder salir preparados, y lo que te decía hace rato, para salir con calidad y entonces edificar la iglesia. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Como se edifica la construcción. Cada uno de estos bloques que vemos aquí es un hermano que va llegando, pero ¿quién une, quién va trayendo a esos bloques que edifican el cuerpo espiritual del Señor? Ese no es un trabajo solamente de las familias pastorales, de los líderes, de las iglesias o los siervos. Es un trabajo de cada uno de nosotros. ¿Cuántos tabiques vas a traer hoy tú, este año? ¿Cuántos bloques? ¿Cómo es que vas a edificar este año el cuerpo de Cristo? ¿A quién estás compartiendo? ¿No? Porque dice la palabra de Dios que nos perfecciona para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo, y dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, dice que todo esto es, y lo hace, y nos tenemos que edificar hasta que todos los que estamos aquí podamos llegar a esa unidad de la fe, que todos pensemos una misma cosa, que todos creamos en un mismo Señor. Y ahí Efesios también, versículos antes también nos habla de esto, lo vamos a ver más adelante. Entonces, familia, la iglesia como medio de gracia nos santifica, es decir, nos aparta del mundo. Y dice, ya no puedes estar haciendo las cosas que estabas haciendo antes, te aparta del mundo, pero te aparta para Cristo. Entonces, la iglesia como medio de gracia te santifica. Y fíjate, dice, continuando ahí en Efesios, versículo 14, dice, para que ya no, otro propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esta palabra fluctuante, a lo mejor lo has escuchado, el índice del petróleo, la bolsa de valores está fluctuando, se está moviendo en cierto rango. Entonces nos dice Pablo que no seamos niños fluctuantes, que un día estamos arriba y un día estamos abajo, y un día arriba y uno abajo, y no tenemos una estabilidad. Nos llama ya no ser niños fluctuantes. Y nos pone el ejemplo, que no seamos como esas olas del mar que somos llevados de un lado al otro. Una ola de mar, pues no tiene estabilidad, es inconstante. Y eso nos habla a nosotros. Y mira, algo te va a pasar iniciando el año. Regularmente inicias el año y empiezas así, qué padre, vamos, a lo mejor algún proyecto, los propósitos que hemos hablado tanto, pero ni siquiera terminas enero y ya empiezas otra vez a bajar. Así somos, tristemente, el ser humano. Pero que eso no sea tu consuelo. Eso pasa. No creas que yo muchas veces también me levanto, y lo he compartido con algunos de ustedes. A veces le he dicho a Free, oye, Free, siempre que te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? Porque ¿cuántas veces no te paras y dices, y es que
pues no, como que no le encuentra sentido a la vida, ¿qué tengo que hacer? Siempre lo mismo, ay no, pensando en la iglesia, ay pero la iglesia, pero a ver si van los hermanos, a ver si no, ay es que ya salió un problema con este hermano, con esta familia, con esta persona, y eso a veces te desanima, ¿no? Y el problema no está en que te desanimes, el problema es que sí, yo siempre les digo, vamos a ser fluctuantes familia, porque somos seres humanos, somos pecadores y así es la vida. Pero el punto es que esas ondas, que nunca caigan hasta abajo. Vas que tú fluctúes en una frecuencia donde, pues sí, tus caíditas, pero te levantas, de repente vas bien, con buen ritmo y luego un poquito, pero que ya no hagas esos estragos, ¡fum!, esos picos. Porque es ahí donde está el problema. El problema no es desanimarte, el problema no es a veces tener malos pensamientos, ¿no? El problema es que no dejes que eso te domine. Y ese es el punto. Entonces, la iglesia nos santifica y Pablo aquí le decía a los efesios que no seamos esos niños fluctuantes llevados como las olas del mar. Pero también habla de doctrina, que no andemos de un lado para otro. Hoy creo esto, hoy creo el otro, o ya escuché a tal hermano, o escuché a tal hermana y eso ya me movió y eso. No, para eso necesitas precisamente estudiar la Biblia, para que nadie te mueva de la verdad de Dios. Porque si no estudias la Biblia, pues sí, vas a andar como las olas del mar. Pero cuando tú estudias la Biblia ya no es así. Versículo 15 de ahí mismo de Efesios, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Entonces Pablo nos anima a que sigamos la verdad en amor. Y es aquí también donde te llevo a este punto de que la iglesia nos santifica. Muchas veces tú vas a ser exhortado y animado con la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra misma nos va a llevar a ver nuestros pecados. Y vamos a darnos cuenta que estamos haciendo mal. Y muchas veces desde el púlpito, desde un estudio bíblico, ¿cuántas veces no ha pasado? Híjole, es que ya está hablando ahí el pastor o el predicador o quien sea y ya me la está aventando. No. Tenemos que permitir que la iglesia como medio de gracia nos santifique, que nos saque del error, que nos aparte del mundo. Porque esa es la función de la iglesia, no es contra ti. Y porque lo curioso de esto, a veces decimos, el pastor ya me la aventó, pero lo curioso es que el de al lado dice lo mismo, ¿no? Pero no es contra nadie, ¿no? Entonces debemos permitir que la iglesia como medio de gracia nos santifique, nos lleve a la verdad, siguiendo la verdad en amor. Y mira, hoy iniciando el año te tienes que desprender de muchas cosas, de muchas cosas de lo que estuviste viviendo el año pasado. Cada año debe ser un crecimiento, un peldaño más, que claro, no lo vas a ver solamente cada año, sino día a día, un día a la vez, como hablábamos la vez pasada. Cuando tú vas cambiando un día a la vez, cuando llegas a los 365 días, wow, ahí vas a ver la diferencia. Te tienes que desprender, como dice Romanos 12:2, ¿no? Que no nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos a través de vuestro entendimiento. Pero ese entendimiento, ¿cómo se va a renovar? No se va a renovar con las series de Netflix, no se va a renovar con las novelas, no se va a renovar con La Rosa de Guadalupe, no se va a renovar con las noticias, todo el tiempo estar escuchando noticias, ¿no? Se va a renovar a través de la palabra de Dios. Eso es lo que te va a hacer renovar, el entendimiento. De tal manera que no nos preguntemos, ¿por qué es que sigo siendo el mismo de ayer? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Estás renovando tu entendimiento? ¿Estás renovando tu manera de pensar? Tenemos que renovarnos, tenemos que santificarnos. Ahora, dentro de esto, una manera de renovarnos también es a través de la exhortación. Como decíamos, no solamente del púlpito, a veces de manera cercana, uno a uno. Dice Gálatas 6:1-2, si me quieres acompañar. Gálatas 6:1-2, decía Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero menciona algo importante, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, considérate a ti mismo cuando vas a restaurar a un hermano,
o vas a mencionar algo, considérate a ti mismo, porque ¿quién te dice que tú no puedes caer, no? Por eso tiene que ser en amor. Decía Pablo a los Corintios, ¿no? Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, restaurar en amor, considerándote a ti mismo. Y dice un segundo punto, no solamente es la restauración, porque qué bonito es llegar y decirle, hermano, ¿sabes qué? Pues pum, 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 empieza a decir, ¿no? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y les empiezas a decir todo. Pero no solamente es restaurarle en amor, sino fíjate lo que dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Ese sobrellevar, podríamos hablar de llevar las cargas. Yo llevo mis cargas, mis problemas, mis situaciones, mis luchas, pero yo sobrellevo sobre las mías, sobrellevo las cargas de mi hermano, de mi hermana. Estamos llamados a sobrellevar las cargas. Pero ¿cómo vamos a sobrellevar las cargas si ni siquiera me involucro en la vida de mis hermanos? Si ni siquiera conozco qué hay de su vida, por qué están pasando. Y yo sé que a veces es bastante pesado nuestras propias cargas, ¿no? Y dices, ay, ¿y tú vas a estar llevando las de otros? Claro, pero el punto es que el Señor nos da la fortaleza. Y aparte es un mandato. Dice, sobrellevar, es tan imperativo, los unos a los otros las cargas de otros y cumplir así la ley de Dios. Tenemos que sobrellevar las cargas. Entonces es por eso que la iglesia se convierte en ese medio de gracia, precisamente para ayudarnos los unos a los otros. Tú puedes confiar, pedir consejería, necesito esto, necesito lo otro, ayúdenme. Si tú estás viendo a alguien en necesidad, ve y sobrelleva sus cargas. Y entonces es así que la iglesia, como medio de gracia, y como que la iglesia santifica de esta manera. Pero tenemos que hacerlo una realidad. ¿Cuál es la implicación para nosotros, familia? La iglesia en Cristo es un lugar donde nos podemos exhortar en el amor de Cristo. Si queremos que nuestra vida sea diferente, debemos nosotros también no solo exhortar, sino permitir ser exhortados en ese amor. Porque es amor. Alguna vez con algún hermano comentaba y le decía acerca de algunas situaciones que veía en la persona, y yo le decía a mi hermano, si tú no ves esto como amor, no sé qué pienses entonces tú del amor de Cristo. Seguramente piensas que Jesús es solamente Chuchito, tu cuate, y no estás viendo a ese Dios como un Dios justo. Y sabes, hermano, es mejor que sea yo o que seamos los hermanos, decíamos, que sean los que te exhorten y te animen a que después venga el Señor. Porque Él sí te va a exhortar de otra manera que no te va a gustar y va a ser peor. La disciplina también es un medio de gracia y es parte de la santificación. No es lo mismo una disciplina que se dé en la iglesia a que venga el Señor y Él mismo te discipline. Es totalmente diferente. Entonces, permitámonos que la iglesia sea ese medio de gracia, que la iglesia te santifique. Y ahora pasamos al segundo punto. Si esta iglesia quiere crecer en santidad y funcionar como un medio de gracia, debemos ser santificados, pero esa santificación va a traer unidad. El segundo punto es la iglesia une. ¿Y qué es una iglesia que une? Es una hermandad que ayuda y protege. La iglesia no es una membresía opcional. En la iglesia, cuando yo escuché la primera vez membresía, yo me imaginaba precisamente un club, ¿no? Dije, pues eso está mal, o sea, yo no necesito membresía. ¿Qué es? ¿Voy al Sams o a qué se refiere? No, lo tomé mal, la verdad. Pero cuando entendí membresía, porque somos miembros de un cuerpo, dije, bueno, ya me hace clic, ¿no? Bueno, esa membresía crea lazos de amor, crea unidad y crea una hermandad que nos une con un propósito. Mira, acompáñame ahí a 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 27. 1 Corintios 12, versículos del 12 al 27. Y Pablo nos va a hacer ahí una analogía de nosotros como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y
Fíjate ahí algo bien importante. En esta analogía vamos a poder ver cómo es que la iglesia es como si fuera una radiografía de cómo funciona la iglesia. Y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, por todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Además, el espíritu no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿y dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede ser la mano, no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y así continúa hablando Pablo, y el 27 dice: vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, si te diste cuenta, el cuerpo de Cristo estaba unido, según la analogía que hace Pablo. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? ¿Cuál es eso que nos articula? Lo que une al pie o los dedos con la mano, a la mano con el brazo, al pie con la pierna, es el Espíritu Santo. Ese espíritu, como también dice en Efesios, ese mismo espíritu, esa misma fe, eso es lo que nos une. Y justamente en la unidad, cuando hay unidad, esto no va a permitir que nosotros como hermanos nos desviemos. Cuando tenemos este medio de gracia, no va a permitir que nuestro corazón también sea endurecido por el pecado. ¿Por qué? Porque continuamente nos estamos exhortando, porque estamos unidos por una fe, un Señor, un bautismo, como dice Efesios. Eso que nos une a nosotros no va a permitir que... Tú no vas a permitir, mira, si te cortas un dedo y te cae gangrena, tú no vas a decir: mira, se está pudriendo, apesta re feo. No, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? En cuanto te cortas, lo empiezas a atender. ¿Con qué? Con tu otra mano. O cuando te pegas, ¿qué es lo primero que haces? Te chupas el dedo, ¿no? Te lo aprietas para que te quite el dolor. Naturalmente el cuerpo no deja morir a otro miembro del cuerpo. Naturalmente no. Pasa lo mismo aquí. Si tú estás viendo que el hermano se está desviando, que está actuando mal, que está en pecado, etcétera, tú tienes que ir a él. ¿Por qué? Porque lo tienes que mantener unido, así como ese dedo. Si no lo atiendes, pues al rato va a ser cortado y echado al fuego, ¿no? Como dice la palabra. Tú no quieres que te corten el dedo, tú no quieres que te amputen una pierna. Tú la vas a atender porque no quieres que sea arrancado de ti. Pasa exactamente lo mismo con la iglesia. Es por eso que la iglesia es un medio de gracia que une, que nos une a través de esto. Mira, acompáñame ahí a Hebreos 3, 13 al 15. Decía el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 3, versículo 13, 15. Fíjate, decía: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin vuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es decir, tenemos que exhortarnos los unos a los otros, porque es una realidad, el corazón se endurece, familia.
el corazón se endurece. Y te pongo el ejemplo, si tú agarras una pala y empiezas a trabajar con esa pala, la primera vez que trabajas con esa pala o ese pico, te van a salir unas ampollas que, ¿para qué te cuento? Pero como continuamente estás trabajando con esa pala o ese pico, ¿qué va a pasar? Tu piel se le empieza a formar, primero se le hace una ámpula, pero después empieza a ser dura y se le formó un callo. ¿Y qué va a pasar? Ya no vas a sentir nada. Así pasa con el pecado. El pecado, si tú no eres animado, exhortado, si tú no permites que Dios y su palabra, o a través de este medio de gracia que es la iglesia, haya una exhortación o algo, eso se te va a hacer callo, ya no vas a sentir nada. Es por eso que la santidad dentro de la iglesia es necesaria y es amor. El problema es que, claro, a veces se exhorta sin amor y pues obviamente pues causa también otro daño, ¿no? Pero cuando lo haces sin amor y como el Señor lo ordena y te manda y el Espíritu Santo lo hace, claro que es de bendición, ¿no? Entonces, la unidad de la iglesia no se produce cuando tapamos pecados. La unidad de la iglesia se produce cuando confrontamos con el pecado. Es un acto de amor. Entonces, familia, es por eso que la hermandad se da en la iglesia. Si tú creciste con varios hermanos, bien, mira, cuando son más de dos o dos mismos, a veces no necesitas más, ¿cómo es tu vida de niño, en la adolescencia, en la juventud? Te estás peleando cuando vives en una familia grande de 3, 4, 5 hermanos. No me digas que viviste una vida feliz, tuviste problemas, ¿no? Hay de familias a familias, yo lo sé, ¿no? Pero tuviste tus cuestiones, tuviste tus discusiones. ¿Y qué pasó? ¿Vas a cortar a tu hermano y vas a agarrar y vas a romper su acta de nacimiento y le vas a cambiar y ya te apellidas de otro y ya no eres mi hermano? No. Al final, pues tienes que convivir con tu hermano. Y esa es la hermandad. Y es aquí lo mismo. Tiene que haber hermandad. Aceptar primeramente que todos somos pecadores, que todos somos imperfectos. Y algunos dirían, sí, pero yo no haría lo que tú. Sí, claro, pero haces otra cosa que yo no haría, ¿no? Entonces, debemos entender esto. Entonces, así es como se forma la hermandad, sobrellevando las cargas de los unos de los otros, exhortando los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Y ese soportarnos, acuérdense que no es de lo tengo que soportar, es yo, como esa mesa que está toda temblorina, me pongo debajo como un soporte para que esa mesa sea estable. En la deficiencia de esa mesa me pongo abajo para que esa iglesia sea estable. ¿Cuáles son las deficiencias de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? ¿Cuáles son tus deficiencias? ¿En qué necesitas soporte? Todos somos esas mesas bailarinas, todos necesitamos soporte, ¿no? Entonces la unidad en la iglesia es a través de la santidad. Fíjate cómo se va uniendo el punto, ¿no? Bueno, ¿qué implica esto para mi vida? Familia, no te dejes engañar por el pecado, no permitas que tu corazón se endurezca. Permite ser sanado, restaurado y transformado. Y eso va a llevar un proceso. Tercer punto, la iglesia proclama. La iglesia es un medio de gracia porque la iglesia proclama. ¿Y qué proclama? La palabra de verdad, el evangelio de salvación. La verdad que sana, restaura y transforma. La iglesia proclama. La predicación de la palabra es uno de los medios de gracia por los cuales la iglesia fue establecida. Y si bien el evangelio y la salvación, como te decía, si bien nos salva, esa palabra primera que escuchamos nos salvó. ¿Qué fue esa primera palabra? Entender que soy pecador, que mi destino sí o sí es el infierno, la separación del Señor, pero como Dios me amó tanto, mandó a su Hijo unigénito, ¿no? Para que si todo el mundo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al final, sí, el Señor, sabiendo que no podía hacer nada, entonces mandó a su Hijo a morir por nosotros.
Entonces es la manera en que nos demostró su amor. Entonces esa es la primera palabra que seguramente tú escuchaste cuando llegaste a Cristo. Pero sabes, no es lo único. Porque el Evangelio es Cristo encarnado. El Evangelio es toda la Biblia. El Evangelio mismo es el Antiguo Testamento. Claro, con las sombras y figuras de Cristo, de lo que habría de venir. Pero el Evangelio es todo. El Evangelio no terminó cuando tú llegaste a Cristo. El Evangelio continúa en tu vida, viviéndolo cada día. Entonces, si nosotros entendemos la función de la iglesia como medio de gracia para proclamar, no solamente vamos a ser salvados de la condenación del infierno, sino que vamos a ser salvados día a día. Yo estoy siendo salvado día a día. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. No quiere decir, entonces es por obras o... No, yo ya soy salvo. Si yo muero mañana, así hoy peque de una manera garrafal y desastrosa, si yo muero mañana me voy al cielo. Porque Cristo ya pagó por mí. Pero la palabra que se proclama como medio de gracia me mantiene salvo del pecado, de la esclavitud del pecado día a día. Porque ¿quién no peca día a día? Todos. Pero hoy a lo mejor ya no eres esclavo de ese pecado. Antes sí éramos esclavos de ese pecado. Entonces, fíjate, cuando dice Juan 3:16, que te decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, y dice, no se pierda, más tenga vida eterna. Dice, más. Ese más, tengas vida eterna. Vas a disfrutar de la vida eterna cuando estés con el Señor. Pero mientras estés en este mundo, la palabra sirve y el sacrificio de Cristo sirve para que no te pierdas mientras estás en este mundo. De tal manera que por eso la iglesia es un medio de gracia que proclama sus verdades. Porque si tú te estás alimentando constantemente de la palabra de Dios, de las verdades bíblicas, no te vas a perder en tu día a día. Pero si dejas de venir a la iglesia, si dejas de hacer tu devocional, si dejas de ver predicaciones en YouTube de algún pastor, de quien tú me digas, eso es lo que te va a ayudar a que día a día uno sea restaurado, primeramente seas sanado en tus heridas, seas restaurado y seas transformado. Entonces por eso que la iglesia que proclama el Evangelio, las verdades bíblicas, se convierte en un medio de gracia. Y mira, ahí en Timoteo, 2 de Timoteo 4, Pablo le decía a Timoteo, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación. Somos llamados a ser dignos, no perfectos, pero sí dignos de la vocación, dice, con la que fuimos llamados. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Es decir, nosotros, la iglesia como medio de gracia que proclama la palabra de Dios, debe predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. No tienes que esperar el fin de semana para ir a un evento evangelístico, no tienes que esperar un evento todos los días. Proclama la palabra. Hazlo. 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, nos dice esto. Y fíjate, continúa diciendo el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjate, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿A qué se refiere esto? Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad y el oído, y se volverán fábulas. Dice que llegará el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Acaso la sana doctrina se sufre? ¿Cómo? Sí, la sufre tu carne. Porque cuando te dicen, eso está mal, la palabra del Señor dice que no debes hacer esto, no debes murmurar, no debes darle alimento a tu carne, aléjate de los vicios, aléjate de la murmuración, de los chismes, de hablar de los hermanos, aléjate de esto, porque... Y la palabra te confronta y te dice entonces, eres un mentiroso, un pecador, un murmurador, un ratero y muchas cosas, ¿no? Y podríamos decir, bueno, yo no soy ratero, ¿no? Yo no robo bancos. Pero a veces has tomado dinero, tal vez en un trabajo que hiciste, y a lo mejor tuviste ganancias deshonestas, o a lo mejor no le pagaste a alguien, o lo que tú me digas, ¿no? Eso hace que sufras la sana doctrina.
Por eso dice Pablo, llegará el tiempo que no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque por eso precisamente las iglesias, no necesariamente es así, pero las iglesias pequeñas, ¿no? Muchas veces, ¿por qué se mantienen pequeñas? Porque la gente no va porque se predica el evangelio, porque se predica la sana doctrina, y entonces, ahí nos hablan a cada rato del pecado, y me dicen esto, y me dicen el otro. Mejor yo me voy a esas mega iglesias, donde la alabanza está súper bonita, donde todo el tiempo son conferencias prácticamente de ánimo, de que tú eres el hijo del rey, y todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, por eso esas iglesias están llenas, porque eso sí sales bien animado, bien pecador, pero bien animado, ¿no? Eso sí, para que peques a gusto, ¿no? Porque nadie te exhorta. Entonces, cuando dice Pablo esto, y fíjate, dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, es decir, todo lo que tú vas a buscar van a ser esos maestros que tú quieres. Esos maestros que te van a dar el gusto a tu concupiscencia, ¿no? Que no te van a tocar, no te van a hablar del pecado, solamente te van a decir que puras buenas noticias según el mundo, ¿no? Entonces, bueno, cuando la iglesia proclama la palabra de Dios, funciona como ese medio de gracia, no solamente para ti, sino para otros. Te voy a leer Hechos 20, 32, no lo busques. Dice, y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, la iglesia es un medio de gracia porque de ella debe habitar la palabra de Dios abundantemente, y no solamente te decía para tu propia salvación, sanación, restauración y transformación, sino para la sanación, restauración y transformación de los que están a tu lado. Entonces, por eso dice, y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia a todos los santificados. Algo que vamos a hacer acá los domingos, esperemos en algún momento poder comprar unas periqueras ahí atrás. Quiero hacer unos cambios. Uno de ellos, mejor no es necesario quitar las sillas, ¿no? Hay veces que traemos cómo son las costumbres, ¿no? Así lo hacíamos en otros lugares porque pues se tenían que quitar, porque el lugar tenía que estar limpio o lo que sea, o era muy pequeño y no cabía la gente. Pero aquí no es necesario y te quedas con la costumbre, ¿no? Entonces las sillas se van a quedar ahí, y a lo mejor en ese momento alguien dice, Angie, yo le voy a dar una palabra a la hermana, o alguien le va a dar una palabra a Angie. ¿Sabes qué? Estuve pensando en ti en la semana, y sabes que Dios me trajo esta palabra, y quiero de eso que compartiste. O sabes qué, mi hermano, quiero hablar contigo algo. Y entonces poder tener después del culto es este tiempo de sobreedificarnos. Porque mira, también no se trata nada más, decíamos del cafecito, ¿no? El café, ¿por qué? Alguno dirá, bueno, ¿por qué le pusieron ahí cerrado? Ay, esos hermanos macanas. No, el café tiene un propósito. Yo le decía a Free, algo me comentaba respecto a eso. Le decía, es que mira, el objetivo de la iglesia no es venir a alimentarnos comida, ¿verdad? Ese no es el objetivo de la iglesia. Aquí podríamos venir y nada más llegar, escuchar la palabra, hablarnos de pura palabra, alimentarnos y vámonos. No necesitas, no tenemos casa donde comer, donde desayunar. Bueno, a veces no nos da tiempo, ¿verdad? Es una realidad. Y ya estamos ansiosos ahí con el café. Pero bueno, el punto es que yo le decía, ese café, ese coffee break tiene un propósito. En un principio dijimos, bueno, vamos a anunciar, te esperamos con un café, llega a la iglesia, ¿no? Llega a las 9:30. ¿Para qué es? ¿Para chismear? No, para hablarnos, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Estuve orando por lo que me dijiste, bla, bla. Pero bueno, la verdad es que no se pudo dar así, ¿no? Llegamos a veces corriendo y todo y así. Pero entonces, bueno, que se dé después. ¿Para qué? Para que justamente sea el tiempo de tomarnos el cafecito y platicar los unos a los otros. Y lo que vamos a hacer hoy en adelante, por eso les pido que traigan sus cuadernos de apuntes, que puedan decir, bueno, a mí me habló esto el Señor, y que lo podamos compartir, que después del tiempo de predicación podamos quedarnos y sobreedificaros los unos a los otros. Porque eso es la iglesia. Si la iglesia funciona como medio de gracia, no nada más es venir a alimentarme yo y me vale mi hermano lo que esté pasando. O la iglesia no es, pues sí, aparte traigo algo contra mi hermano aquí, contra mi hermana, contra mi hijo,
que en ese momento lo hablemos. Oye, hermano. Porque mira, familia, yo sé, y algunos lo han escuchado, el caso de Angie, su primera iglesia, pero sabemos, los que ya hemos pasado por varias iglesias, siempre nos hemos quejado de las iglesias, porque para eso somos buenos, para quejarnos, ¿no? Entonces, nadie nos lo gana. Y es que viene la iglesia esto, y es que el otro, y es que esto, y es que el hermanito y la hermanita, y cómo es que esté sirviendo, y bla, 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 bla. Pero bueno, ¿pero qué hacemos? No hacemos nada. Nada más nos quejamos. ¿Por qué no justamente somos ese medio de gracia para podernos sobreedificar los unos a los otros en amor? Por poder decir, mi hermano, hoy me quiero llevar esta semana un motivo de oración. ¿Por qué oro por ti esta semana? Eso es la iglesia y eso es lo que se hacía. Y la palabra nos dice que se juntaban los unos a los otros y que había salmos y que se daban palabra. Eso es. Solamente una iglesia de 5 o 6 a las que fui, solamente una iglesia, y era una iglesia pentecostal, que terminaban y los hermanos se juntaban así. Y las primeras veces yo ni los conocía. Hermano, lo he visto aquí, que ha venido varias veces. Denme motivos de oración. Y bien lindo, se acercaba una pareja, el esposo y esposo. Denme motivos de oración. ¡Wow! Me sorprendió. Y no se quedó ahí, porque realmente oraron. Me veían y ya yo les abría mi corazón. No tienes que abrir tu corazón así ampliamente. Ore por esto, por eso, por el otro. Llegaban los hermanos y me decían, hermano, ¿cómo va lo de su hija? ¿Cómo va lo de su hija? ¿Cómo está? Hemos estado orando. Manténganos informados, hermano. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Eso debe ser la iglesia. Y hermano, eso está en cada uno de nosotros, no nada más en la familia pastoral. ¿Quieres una iglesia diferente? Empieza a hacer cosas diferentes. Porque nos quejamos de la iglesia, que si esto, que si el otro, que no nos gusta. Pero ¿qué estás haciendo para que sea diferente? Entonces, esa es la verdadera iglesia. Y cuando hagamos eso, y ahorita vamos a ver un ejemplo, vas a ver cómo todo cambia y todo es hermoso, de verdad. No va a dejar de haber problemas, pero hoy los vamos a poder manejar de una manera correcta delante de Dios. Y bueno, cuarto punto, la iglesia sostiene. La iglesia es un medio de gracia porque la iglesia sostiene. Es un refugio en medio de la prueba. No estamos solos en los valles. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Cuando el Señor te compró a ti, ovejita, a mí, fuimos pagados, fuimos comprados por precio de sangre. Cuando el Señor te compró, no te compró porque el pastor no compra las ovejas para dejarlas en el corral. Y entonces ir y nada más echarles el alimento, vámonos. No, aquí tenemos a Javi que pastorea también a sus animales, ¿no? Y todos los que se dedican a eso. Va y entonces va y la saca. Va y si una está enferma, pues le hace la sana. Está al pendiente de sus ovejas. Entonces el Señor no te salvó, no nos salvó para solamente meternos al corral, irnos a aventar alimento el domingo y ahí nos vemos, ¿no? Ahora podríamos decir, bueno, sí, perfecto, pero esa es tu chamba, pastor. No, también la chamba de cada uno de nosotros. Porque acuérdense, el pastorear es una función. Claro, también es un cargo, pero es una función. Yo sé que muchos de ustedes han pastoreado a otras personas. Pastorear es estar a cargo de esa hermana. ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te llevo? No necesitas estar acá arriba, no necesitas estar porque esto es solamente una función, un cargo, pero la función no es acá en el púlpito, la función es allá afuera, en la calle, en todo lado. Ahora, ¿qué pasa en las iglesias? Muchas veces se carga el trabajo, ¿no? Y dicen, sí, pero es que el pastor no visita, no hace, no dice. ¿Y tú lo haces?
Y tú visitas, y tú le llamas a los hermanos, y tú vas, no, porque no es mi, yo soy oveja. Pues somos ovejas cuando queremos, y queremos ser pastores cuando queremos, ¿no? No, o sea, esa es la chamba de todos, porque somos justamente un rebaño. Y sí, claro, no he visto a una ovejita curando a la otra ovejita, ¿verdad? Ahí, pero fíjate que si pasa, alguna vez les mandé por ahí un video de un corral, como las ovejas, que viene un fuerte viento, y se empieza a escuchar el viento, y ¿qué hacen las ovejas? Todas se arrinconan hacia un lado y se protegen. Eso sí hacen las ovejas. Se cuidan, se protegen. Pasó el viento, pero todas, porque si una sola se hubiera quedado ahí, ese viento huracanado se lo hubiera llevado. Pero ya saben, ¿no? Juntas, unidas, nadie nos mueve. La unidad de la iglesia. Busquemos la unidad, no la desunidad. ¿No? Muy bien, entonces la iglesia es un medio de gracia porque sostiene, es un refugio en medio de la prueba. Y lo veíamos aquí en el mismo Salmo, ¿no? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. El Señor está contigo. Entonces, por eso la iglesia es un medio de gracia que nos sostiene en oración, nos sostiene en medio de la prueba. Es un refugio para poder llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2, no lo busques, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros, ya lo leíamos hace rato, y así cumplir la ley de Cristo. Y mira, en 1 de Tesalonicenses, si vamos ahí, capítulo 5, versículo 14, hay otra forma de sostenernos también, ¿no? Que esta palabra sostenernos es un paralelo a soportarnos, ¿no? Dice 1 de Tesalonicenses 5:14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Una manera de sostener a los hermanos es esta, amonestando, que es lo que no nos gusta. Hermano, ¿cómo vas? Creo que no estás bien en esto, creo que el otro. ¿Cómo vas con tu devocional? ¿Cómo vas con tu lectura bíblica? ¿Cómo va? Oye, has faltado de la iglesia, oye. Todas esas faltas que tenemos nos debemos dejar amonestar, es por nuestro bien. Dice, pero en este caso dice, amonestéis a los ociosos, a los que no quieren salir de su estatus de confort. Aquellos que ya decidieron, pues yo estoy así bien y no quiero buscar otra cosa y no quiero hacer nada, ¿no? No, amonestéis a los ociosos, alentéis, dar ánimo a los de poco ánimo, ¿no? Vamos, tú puedes, mira, así se confía en el Señor, pero que ese ánimo vaya con la palabra de Dios, que no sea solamente una palmadita, porque acuérdate que lo que cambia y transforma es la palabra de Dios, y que también no vaya nada más con la palabra de Dios, como dice Santiago, ¿no? Sino que vaya también con la obra. Voy y te voy a ayudar, no solamente oraré por ti, sino te voy a ayudar, voy a hacer qué necesitas, a qué te ayudo. Y sabes, cuando hacemos esto, vamos a poder sostener a los débiles, como dice, pero sí nos pide algo el Señor, que seamos pacientes, dice ahí Tesalonicenses. Tenemos que ser pacientes. Porque podríamos decir, bueno, ¿sabes qué? Pues es que a tal hermano ya le dije muchas veces, pero tenemos que ser pacientes, no todos carburamos igual, no todos pensamos de la misma manera, no todos estamos en la misma condición emocional y espiritual, física, económica. Tenemos que ser pacientes. Y Hechos 2, 42 al 47, ya estamos por terminar. Fíjate, te lo voy a leer y voy a sacarte una conclusión porque está largo el pasaje. Hechos 2, 42 y 47. Es el reflejo de una iglesia que realmente es un medio de gracia. Ahí la primera iglesia primitiva, fíjate, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, continuamente crecían en el conocimiento de la palabra, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que es lo que hemos estado hablando. Debe haber comunión, en el partimiento del pan, convivencia, darse los unos a los otros y en las oraciones. Cuando haces esto,
Entonces, fíjate lo que dice el versículo 43, y sobrevino temor, es decir, una manifestación reverente, sobrehumana, sobre lo que estaba ocurriendo en esa iglesia. Oye, ¿qué onda con estos hermanos? Están haciendo algo sobrenatural que no se ve en ningún lado. Vino temor a toda persona, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto es algo increíble que hemos platicado acá. Una iglesia que vendía sus bienes. No quiere decir que se quedaban en la calle y yo vendo mi propiedad y le doy el dinero al hermano, ¿no? No. Pero me imagino que eran personas que tenían bienes de más y obviamente pues voy a vender ese terreno, ¿no? Porque hay una gran necesidad en la iglesia y entonces voy a dar conforme a sus necesidades. Ese es un desprendimiento total del yo, del ego, de la avaricia, de todo eso, ¿no? Y fíjate qué increíble, y vas a ver la respuesta a esta manera de vivir de la iglesia como medio de gracia. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero también no debemos estar del otro lado, ¿no? Porque muchas veces, claro, no todos estamos en la misma condición. Pero también no se trata de solamente yo recibir y recibir. Porque tenemos el ejemplo de la viuda de las 2 monedas, ¿no? Ella dio todo lo que tenía. Porque puede decir, no, yo no tengo, no. Todos tenemos algo que dar. Tiempo, ¿no? Algo. Entonces, y lo hacían, dice, y perseverando unánimes, es decir, unidos cada día, dice cada día, o sea, es decir, una constancia. No, hoy sí, mañana no. Una constancia se mantenían haciendo esto en el templo. Dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Es decir, lo que daban era con alegría, no era con pesadez, no era con, lo tengo que hacer pues porque es lo que dicen que tiene que hacer un cristiano. No, lo hacían porque es lo que realmente ellos querían hacer y nacía del corazón. Dice, y teniendo favor con todos los del pueblo. Fíjate, era tanto lo que veían en esta iglesia que todos los del pueblo, no dice que eran creyentes, teniendo favor con los del pueblo. Los del pueblo decían, wow, ¿qué pasa en ese lugar? Que es algo sobrenatural, sobrehumano. ¿Qué pasa? Y tenían favor con los del pueblo. Familia, esto es algo que deseo en mi corazón, que pueda ser esta iglesia así, tener favor con los del pueblo, que Huimilpan diga, híjole, es que ese lugar es de bendición, ese lugar es para ayudar, ese lugar no es un lugar donde vienen a servirse de la gente, sino donde vienen a servir a la gente. Dice, y cuando se cumplió esto, fíjate lo que pasaba, dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. No era el pastor, no era el líder, no era el... ¿Quién? El Señor. Es decir, cuando el Señor ve que la iglesia es un medio de gracia que sostiene, que ayuda, que santifica, entonces el Señor dice, perfecto, esa iglesia está lista, ahí les van. Las megaiglesias están llenas, pero ¿sabes por qué? No necesariamente porque el Señor las llena el hombre a través de sus estrategias, a través de ni siquiera de la palabra, de la sana doctrina. Como la gente tiene comezón de oír, decía ahí, porque vengan y me apapachen y me den, entonces pues la gente se llena, pero las llena el hombre. Pero acá dice que Dios es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Por eso la iglesia debe crecer en la gracia, en la misericordia, en el amor, en la santidad, porque cuando la iglesia esté lista, entonces mira, agárrate, porque el Señor te va a añadir. Pero algo importante, ¿cómo se prepara la iglesia? Porque llegó más personas, ¿quién va a discipular? No, pues hay que lo haga la familia pastoral. No, puedes ya discipular. ¿Cuántos años llevas conociendo al Señor? ¿Cuántos cuadernillos de nueva vida en Cristo has llevado? Pregunta, ¿a quién discipulas? ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿A quién discipulas? No, es que yo no puedo porque mira mi trabajo, mi hijo. Y podrían decir, ¿no? ¿Y crees que los líderes, el pastor o los pastores, crees que ellos no tienen que trabajar para comer? Simplemente te tienes que dar el tiempo
¿Para qué? Para servir al Señor. Entonces, la obra es de todos. Una iglesia que es un medio de gracia, es una iglesia unida en este sentido. Es una iglesia que se tiene que dar. Y entonces, cuando tú hagas esto, el Señor va a añadir a quien debería ser salvo. ¿Y qué crees? Aún así, a tu propia familia. ¿Pero qué tiene que ver mi familia? Ni vive aquí. Tú dedícate a las cosas de Dios y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer con tus hijos, con tu familia, tu esposo, tu esposa, quien sea por quien estés orando. El Señor lo hace porque mi hijo se dedica a mis cosas. Entonces yo me voy a dedicar a las suyas, ¿no? Último, la iglesia ilumina, una luz en medio de las tinieblas. La iglesia es un medio de gracia porque la iglesia ilumina. Es una luz en medio de las tinieblas. Mateo 5, 13, 16, acompáñame ahí. En un mundo que se desvía, la iglesia es la sal y la luz. No nos escondamos. Ese es el llamado, a no escondernos. Decía el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal no cumple su función, no sirve de nada. La sal servía en ese tiempo para que la carne no se echara a perder. Por eso salaban toda la carne. Para que la carne, hablando en términos espirituales, para que el hombre no se eche a perder la carne, que es el ser humano, necesita sal y necesita mucho. Se está desviando mi sobrino, mi nieto, mi hijo, ¿eres sal? Ponle salecita para que se conserve, porque no hay refrigerador, ¿eh? Bueno, aquí sí parece que estamos en un refrigerador. Échale sal, tú sé esa sal sobre esa carne para que no se te pudra y se te eche a perder esa carne, ese hijo, ese esposo, esa esposa. Sé sal. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a hacer esa luz, y esa luz no se va a esconder. Por eso una iglesia, que es un medio de gracia, es una iglesia que ilumina. Oigan, ¿cómo ven si ponemos la iglesia allá atrás del Cerro de la Cruz? Ahí hay un lugar escondido donde, y aparte de que estamos escondidos, pues ni salimos. Pues una luz no puede estar escondida. Ahora, no necesariamente tienes que estar en un lugar recóndito. Aquí mismo puedes estar dentro de la misma ciudad, del mismo lugar, pero si no somos luz a los de allá afuera, ¿qué es ese lugar? Pues veo que entran personas, pero pues quién sabe qué hacen. Tenemos que ser la luz y la sal. Y la iglesia en Tesalónica era un ejemplo de esto. Te lo leo, primera de Tesalonicenses 1, 6, 8. Decía Pablo, y vosotros, fíjate, veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Le decía Pablo a esta iglesia que acababa tenía pocos años de estar funcionando, ¿no? Por así decir. Dice, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo, fíjate lo que dice, no solamente a los de Tesalónica, sino dice, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y dice, porque partiendo de vosotros, o sea, de ustedes, no dice Pablo, porque partiendo de mí, de todo el trabajo que yo he hecho de evangelismo, no, dice, porque partiendo de ustedes, o sea, de ustedes en adelante, dice, se ha divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe, en donde Dios se ha extendido. Y fíjate lo que dice Pablo, concluye, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, Pablo, quien era, dice, ni siquiera ya yo tengo necesidad de hablar nada, porque ya llegué allá, ya vinieron los de Huimilpan y dijeron, oye, qué buena tal, no, los hermanos de Huimilpan ya, pues ya no le dejaron chamba a Pablo, ¿no? Porque ellos solitos, al ser luz y sal, no necesitaban de los apóstoles en ese sentido. Ya toda la región conocía de ellos. Porque la iglesia, que es un medio de gracia, ilumina. Nosotros tenemos que iluminarnos. Así que, más bien, tenemos que compartir esa luz, ¿no? Cuando tú eres luz a donde vayas, esa iluminación va a llegar a las tinieblas. Va a hacer que esas tinieblas desaparezcan. Entonces, familia,
este año, no sé cuáles sean tus propósitos o qué hablaste, pero yo te quiero animar que este año empieces un discipulado. Empieza un discipulado con alguien que está aquí. Pero aguas. Acuérdate que tienes que ser luz y sal, tienes que ser testimonio. Porque mira, tú sabes que estamos puestos, así como estamos puestos, o deberíamos estar puestos como luz en un lugar alto. Cuando tú dices que eres cristiano, también estás puesto en un lugar y todos te van a criticar. Uy, si ese es cristiano, no, gracias. Uy, no, pero si yo lo he visto o la he visto y esto y el otro, van a ser obras infructuosas de la carne. Pero eso quiere decir, no, pues entonces nunca lo voy a hacer, porque así lo pensé yo alguna vez, no, pues sigo pecando. Sí, pero bueno, levántate rápido y a seguirle. Y me arrepiento de ese pecado y lo dejo y lo abandono. Y sigo adelante. Hazlo, que este año, hoy, que llenes esa silla. Algunas iglesias hacen esa dinámica, ¿no? De la silla vacía. Ponle tu nombre. Ponle tu nombre al nombre de alguien, a una de esas sillas, de tu vecino, de tu amigo, de tu esposo, esposa, de quien sea. Ponle el nombre y empieza a orar por él. Empieza a hacer luz, empieza a discipular. Concluyendo, familia, ¿cuál es tu concepto de la iglesia? No religión. Familia, si tú hoy, y voy a entrar a un comercial, si no estás haciendo un devocional, si no estás teniendo lectura bíblica todos los días y solamente vienes el domingo o incluso el mismo miércoles, déjame decirte que solamente estás jugando a hacer religión. Como cuando eras niño, jugamos a la casita, jugamos al papá y a la mamá. Así, estamos jugando a ser cristianos. Entonces, que este año, familia, ¿qué estás contribuyendo para la iglesia de Huimilpan? Más allá del servicio que venimos. ¿Cuántas almas estás trayendo? ¿A quién estás discipulando? Para que esta iglesia crezca. ¿Cuál es tu concepto de la iglesia? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Estás comprometido con la iglesia, como vivir un año diferente? Acuérdate, y lo hemos dicho, no es comprometerte con el pastor y los líderes. No, es con Cristo. ¿Estás comprometida con Cristo? ¿Estás comprometido? La santificación no es individual, es comunitaria. Busquemos crecer juntos. La iglesia, que es un medio de gracia, es comunitaria. Que este año sea tu parteaguas en tu vida. Que vivas una vida que realmente glorifique a Dios. Y entonces cuando tengas una vida que glorifique a Dios, créeme que el Señor te va a dejar probar de sus frutos hermosos y maravillosos del Espíritu Santo. Haz lo que tienes que hacer. El Señor no es deudor de nadie. Para terminar, solamente te repito, la iglesia santifica. La iglesia es un medio de gracia porque la iglesia santifica, la iglesia une, la iglesia proclama, la iglesia sostiene y la iglesia ilumina. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por animarnos, exhortarnos y confrontarnos con nuestros pecados, Señor, porque ninguno de los que estemos aquí, Señor, puede decir que está completo, que está terminado, Señor. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor, y tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, Señor. Tú sabes cuál es su concupiscencia, tú sabes cuál es su talón de Aquiles, Señor, de ese pecado, de ese desánimo. En este momento, Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo le redargullas, Señor, ¿qué hay en su corazón? Chisme, murmuración, imprudencia. ¿Qué hay en ese corazón? Heridas, dolor, sufrimiento, habladurías. ¿Qué hay en nuestro corazón, Señor, que nos impide ver tu rostro, Padre? Porque dice tu palabra en Levítico 44, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no solamente, Padre, hablas en este versículo de verte cuando estemos en tu presencia, sino que sin santidad nadie podrá ver manifestado al Señor en su día a día, en su manera de vivir. Porque tú te manifiestas día a día a los que te obedecen, a los que te honran.
porque tú eres bueno y misericordioso y no nos has dejado solos aquí. Necesitamos esa intimidad, esa comunión contigo, Señor. Pon peso en cada uno de mis hermanos, en mí mismo, Señor, para hacer la obra del ministerio. Para que esta iglesia sea luz, sea una iglesia que ilumine, Señor. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que confesar pecado, confesemos pecado, porque es por nuestro bien, Padre. Si aún no te hemos recibido en nuestro corazón en este momento, Señor, perdóname, porque hay pecado en mi corazón, realmente no te he conocido y ni quería, Padre. Perdóname, Señor. Te lo pido, bendito Dios, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Te entrego mi vida, te reconozco a ti como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón, sé que moriste, que resucitaste, Señor, y que hoy estás en la presencia, a la diestra del Padre, donde ya está ahí mi lugar, Señor. Perdóname, te entrego mi vida y mi alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.